Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Paz e Igualdad, el podcast de la Cátedra Universitaria de Cultura de Paz del Centro Universitario de Tonalá. Este será nuestro espacio para platicar sin filtros sobre temas que importan, como lo son la paz, igualdad, justicia y todo lo que nos mueva a construir un mundo mejor. Yo soy Brenda Flores y estaré acompañándoles como su conductora en cada episodio, compartiendo ideas, historias y experiencias que nos inspiran a transformar nuestra realidad desde lo cotidiano hasta lo colectivo. Ponte cómodo o cómoda y arranquemos con la conversación. Las opiniones expresadas durante este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. El Centro Universitario de Tonalá no se responsabiliza por ellas. Bien, bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo podcast, Hablemos de Igualdad y Cultura de Paz. El día de hoy estoy muy feliz ya que nos acompaña en el estudio el doctor Esteban Leonardo Lazo Ortiz. El doctor es psicólogo clínico por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene un máster en terapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar sobre la compasión, uno de los temas importantes, hablando de cultura de paz. Aparte de eso, me gustaría mencionar que el doctor es profesor de tiempo completo del Centro Universitario de La Ciénega y actualmente es miembro del SNI. Del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nacional. Sí. Además de eso, doctor, nos comentan que es el creador de la terapia en clave emocional. Sí, también. Sí. Y actualmente es profesor en el Instituto de Tezapopan. Cierto. Correcto. Cierto. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Bien, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. ¿Le parece si comenzamos? Sí, perfecto. Doctor, ¿cómo podemos entender la compasión en un mundo tan violento? Lo primero que creo que es importante mencionar es que la violencia no es algo que... La violencia está en todos nosotros. Todos ejercemos violencia de una u otra manera. La violencia además es una especie de virus que se contagia en la infancia. Es decir, cuando los niños o las niñas sufren actos de violencia o negligencia, y lo sufren repetidas veces, eso los lastima, les hiere y les produce heridas que tienen que aprender, con las cuales aprenden a convivir violentando. Entonces, solo pueden violentar hacia afuera, hacia los demás, o hacia adentro, hacia sí mismos. Y en realidad todo el mundo ejerce violencia. Violencia de la voz que te dice que eres un inútil, no sirves para nada, eres una porquería. Eso también es un acto violento contigo mismo. Muchas veces es involuntario, tú no eres consciente de que te tratas así, pero te tratas así. La otra consecuencia que tiene el ejercicio de la violencia en la infancia es que es normalizada. Tú no la reconoces como violencia, crees que es normal. Y no es normal. El gritarle a un niño o el decirle que es un pendejo no es normal. Es común, me corrijo, es normal en el sentido de que es frecuente, pero no es saludable. Igual que las caries, ¿no? Todo el mundo tenemos caries, pero no es saludable. Entonces, la compasión, hay muchas definiciones de la compasión. Es un concepto que había desaparecido de la literatura psicológica, digamos, entre los años 50 y los años 80, porque debido al ascenso de los modelos psicodinámicos por un lado y cognitivos por otro, ¿no? Pero curiosamente ha sido el modelo cognitivo el que aunque antes del modelo cognitivo ya hubo algunos terapeutas interesantes que hablaban del concepto, el modelo cognitivo en la tercera generación es el que ha recuperado la idea de compasión, sobre todo en lo que se llama terapia enfocada en compasión. La manera en que yo defino la compasión es que es la capacidad de intimar con todos los aspectos de ti mismo, la autocompasión, la capacidad de intimar con todos los aspectos de ti mismo y de tu experiencia, incluso con los que te molestan, te perturban, te duelen y son difíciles. Y al hilo de esto,
la compasión se entiende como la capacidad de... La palabra viene de una raíz latina, ¿no? Bueno, com, que quiere decir junto con, como en comunidad o en conjunto, y pasión, que viene de pathos, patei, que quiere decir sufrimiento o dolor. Entonces, en realidad, compasión es tan simple como participar del dolor del otro o sentir el dolor del otro. Y por tanto, autocompasión es ser capaz de participar de tu propio dolor o sufrimiento, ¿no? Definida así, la compasión se entiende con mucha claridad, aunque para poderse ejercer, porque es una práctica, es una actividad, requiere una serie de características previas que se escapan de simplemente sentir junto con alguien, ¿no? Y esto es lo que la diferencia de la empatía, entre otras cosas. Claro, hablando un poquito de esto, ¿nos podría mencionar cuáles son las principales diferencias entre compasión y empatía? Entonces, bueno, la empatía es simplemente sentir las experiencias o convivir o compartir la experiencia emocional del otro, ¿no? Viste que compasión y empatía tienen la misma terminación, que es el mismo pathos, patei, sufrimiento, ¿no? Entonces, la empatía, que es un concepto popularizado por Carl Rogers, pero tomado de la escuela filosófica alemana, de la escuela post-romanticista y post-romántica y post-idealista alemana. La empatía consiste en la capacidad de dejarse afectar por el sentimiento o el sufrimiento del otro. Pero la compasión va más allá de la empatía, porque la compasión requiere, por un lado, comprensión. Es decir, yo puedo empatizar con el sufrimiento de alguien simplemente porque lo veo llorar, pero no entiendo lo que le pasa. Pero para compadecerlo tengo que entender lo que está viviendo. Y lo mismo yo, para autocompadecerme tengo que entender lo que me está pasando. Y además requiere firmeza. Firmeza porque la compasión, que es una práctica, significa no huir de la experiencia dolorosa, no huir hacia atrás escapando, ni huir hacia adelante intentándola cambiar, sino ser capaz de mantenerse en contacto con ella sin desalojarla. Y esto requiere mucho valor, requiere valentía. Entonces la empatía, que es una característica de todos los mamíferos son empáticos o somos empáticos, es un prerequisito de la compasión, pero la compasión va más lejos de la empatía. Requiere una decisión de estar presente, de estar valientemente presente con el dolor del otro, o tu propio dolor, en el caso de la autocompasión. En lo rápido que investigué el tema, mencionaban también que es realizar una acción, no solo quedarse con esta idea de, bueno, comprendo lo que estás sintiendo, sino llevarlo más allá a una acción, que será ¿cómo serían esas acciones, doctor? Es que entender de verdad al otro y escucharlo ya es una acción. Okay. Porque, mira, esto es difícil de ponerlo en palabras. Voy a intentar explicarlo porque mucha gente tiene esta confusión, ¿no? O sea, la compasión no es lo mismo que la escucha activa. Una computadora puede hacer escucha activa, entre comillas, porque no hace nada. El ChatGPT puede hacer escucha activa, es mentira, no lo hace, finge, pero bueno. Y tú también puedes fingir, o sea, si tú estás escuchando a alguien que te cuente X cosa, tú le puedes responder, bueno, estoy entendiendo que te está pasando esto y aquello, sin que participes de su experiencia emocional. La diferencia a nivel neurológico es que cuando dos personas comparten, ¿viste? Compartir es lo que hacemos en la compasión, compartir la experiencia. Cuando dos personas comparten una experiencia, sus sistemas nerviosos se sincronizan rítmicamente, funcionan al mismo tiempo. Y eso es un acto, es algo activo, no es algo pasivo. Cuando tú vas a un concierto y estás escuchando una banda junto con otras 1000 personas y todos están participando de la experiencia, todos están sincronizados emocionalmente, o la gran mayoría de los presentes. No es algo pasivo. Entonces, el simple hecho de escuchar a alguien con interés genuino y compasión ya es transformador, ya le ayuda a sanar su experiencia, porque le ayuda a convivir con esa parte de sí mismo que hasta ese momento ha tenido miedo, o ha tenido desprecio, repugnancia o vergüenza. Ya le va transformando.
Desde luego, más allá de eso, puedes hacer otras cosas, pero eso es el fundamento y si no logras hacer eso, lo demás no sirve de nada. Muy bien, muchísimas gracias. También me gustaría que nos hablara un poco de por qué, desde su punto de vista, por qué es importante que en los entornos, en los diferentes entornos en los que vivimos, se desarrolle la compasión. Porque la compasión es el antídoto al desprecio. Y el origen de toda violencia es el desprecio, no así de la agresión. O sea, supongamos que tú sales a caminar o sales de aquí y alguien se te acerca para atacarte o robarte y tú le respondes con un golpe. Eso es agresión, pero no es violencia. Y la agresión no nace del desprecio, nace de la defensa, de la autodefensa. Pero la agresión se convierte en violencia cuando lo que deseas no es defenderte de un acto, sino aniquilar o aplastar al otro. Y eso siempre nace del desprecio. Y el desprecio es una emoción, es la emoción moral por antonomasia. Es una emoción por la que vemos a los otros o a nosotros mismos por debajo, como inferiores al ser humano, como menos que humanos, o indignos o poca cosa. La compasión es el antídoto al desprecio. Entonces dije al inicio que la violencia es un virus que se contagia en la infancia. Se contagia porque te instalan desprecio. A través de actos de violencia o de negligencia te instalan desprecio sobre los otros y sobre ti. Siempre que hay desprecio es en dos vías. Desprecias al otro y te desprecias a ti también o una parte de ti. La compasión es el antídoto que te permite dejar de despreciar y empezar a intimar con esas partes. Entonces la compasión es, en último término, la solución última a la violencia. Si no pasamos por la compasión, lo único que podemos hacer es reprimir la violencia. Y la represión de la violencia lo único que realmente es cambiar de signo, es decir, cambiar de orientación, cambiar de destino. Si yo estoy violentando a alguien y me lo impiden, pero yo no logro sanarme, lo único que voy a poder hacer es violentarme a mí. Pero si me sano, el motor o la fuente de donde emanaba esa violencia se cierra. Y la salud pasa por ser capaz de compadecerme como quien hizo la violencia, entender por qué la hice y compadecer al otro como la víctima de la violencia que ejercí y entender por qué le lastimó. Muy bien. Cosa que es muy difícil. Sí, no creo Por eso se requiere valentía. Y un poquito alineado a esto, ¿cómo podemos nosotros como personas, como estudiantes, como trabajadores incluso de una institución, empezar a desarrollar la compasión o que sea algo que nos empiece a interesar para que poco a poco lo podamos desarrollar o ser parte de nuestro entorno, de nuestra vida? La realidad es que la mayor parte de gente que es violenta no es consciente de que es violenta, porque la violencia es invisibilizada, es normalizada. Pero hay que tomar en cuenta que, como dice un amigo mío que trabaja con estos temas, no existe agresor feliz. O sea, la gente que ejerce violencia sistemática no es feliz, no está bien. Pueden no darse cuenta de que están sufriendo y tienen malestar, pero están sufriendo y tienen malestar. Anestesian su malestar mediante lo que sea, la bebida, las adicciones, la misma violencia, pero no le están pasando bien. Entonces, el primer paso para poder dar un cambio es reconocer que estás mal. Reconocer que estás mal no como un acto de culpa, no como un mea culpa, de yo soy el peor pecador del universo, sino como un acto de autocuidado, de autocompasión, de entender que podrías estar mejor y que si tú estás mejor y dejas de ejercer violencia sobre ti y sobre los demás, tu núcleo social va a mejorar y la gente a la que tú quieres, porque si la quieres, va a estar cada vez mejor también. Entonces, en realidad, el punto de partida del cambio es siempre darse cuenta de que uno no está bien. Muchas veces ese darse cuenta parte de que alguien más te lo señala, a veces con mucha dureza, pero a veces es necesario. Otras veces ese darse cuenta parte de que tú mismo lo descubres porque has pasado mal por X o Y motivo, ¿no? Pero ese es el primer paso, que es la detección de la violencia y el desarrollo de la semilla de la compasión, que es el poder decir, en el fondo, yo no merezco esto, ellos o tú tampoco mereces esto. Tengo que cambiar esto en mí o sanar esto en mí para poder dejar de actuar así. Okay. Bastante interesante hasta este momento el tema de compasión. También me gustaría, ya que estamos en un entorno educativo,
verificar o que nos cuente un poco sobre la importancia de la compasión en entornos educativos o en entornos institucionales. ¿Cómo lo ha vivido desde su experiencia? ¿Qué cree que le falta al entorno educativo para fomentar la compasión? Es que mira, si me lo permites, creo que hay que ir un paso más allá de lo que preguntas. Claro, adelante. ¿No? Porque cuando lo preguntas de esa manera es como si estuvieras diciendo que la compasión es una cosa más entre otras. Y no lo es. No es una cosa más entre otras. No es propiamente una destreza o habilidad. Es algo mucho más profundo. Entonces, los entornos educativos, como cualquier institución, cualquier organización humana, tienen sistemas jerárquicos. Y la jerarquía es buena, es decir, es que exista autoridad es necesario para el desempeño del ser humano, porque la autoridad, cuando cumple su responsabilidad, protege y organiza y dirige a las personas y a los grupos. Pero también al mismo tiempo la existencia de jerarquías hace fácil o crea la tentación de abusar de esa jerarquía para convertir la autoridad en dominación, como decía Foucault, o en el ejercicio del poder con intenciones destructivas, ¿no? Eso pasa en entornos educativos, pasa aquí, pasa en todas partes, pero también pasa en una oficina, también pasa en una familia, porque ahí también hay jerarquías y autoridades, pasa en todas partes. Entonces, la compasión es lo que nos permite ejercer autoridad sin caer en la dominación. Y eso supone, por parte de nosotros como docentes, el reconocer la violencia que podemos ejercer o hemos ejercido, también por parte de los alumnos y alumnas, por parte de todo ser humano, porque como dije al principio, todos ejercemos violencia, nadie está libre de pecado en ese sentido, porque todos hemos sido víctimas de violencia, todos nos hemos contagiado, entonces obviamente no puedes dejar de hacerlo, hasta que te das cuenta y lo transformas, ¿no? Entonces no es una cosa más entre otras, no es como que añades, dices, bueno, le vamos a meter compasión junto con el resto de destrezas o habilidades o características de la cultura de paz. No, es el fundamento último de tu relación contigo mismo y con los demás. Es la raíz de la que sale todo el resto de la planta. Entonces, si la raíz está contaminada, la planta va a estar enferma, va a estar parasitada. Si sanas la raíz o la vas sanando, la planta se va sanando también. Y la planta se va sanando todo lo demás. Porque cuando una persona logra ir sanando la parte de sí misma que está lastimada y le hace ejercer violencia, su entorno también va mejorando. Insisto, no es algo fácil, es algo muy doloroso, pero es indispensable, porque porque el mundo requiere que tengamos el valor de enfrentarlo, sobre todo en este momento de la historia, que estamos atravesando un momento singularmente violento y caótico, un momento de profundos cambios. Sí, creo que el contexto en el que estamos actualmente es uno de los más claros en los que considero yo que necesitamos desarrollar o aprender a desarrollar la compasión. Primero hacia uno mismo, eso es mucho de mi punto de vista, y posterior hacia los otros. No sé si exista una regla específica para cómo se desarrolla la compasión. Es difícil ser compasivo con uno mismo si no han sido compasivos contigo antes. Porque cuando no has tenido la experiencia de alguien que sea compasivo contigo, tú crees que no lo mereces. De hecho, ese es el motivo por el que los niños o niñas se autolastiman. Porque les instalan autodesprecio y entonces creen que no merecen ser tratados bien. En el fondo es así. Entonces, más bien en términos genéticos o genéticos, digamos, alguien tiene que ser bondadoso y compasivo contigo para que tú lo puedas hacer contigo, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo contigo mismo también, pero en realidad es un cambio de dos vías, es decir, las dos cosas tienen que darse más o menos unidas. Y sobre todo si has sufrido mucha violencia, ahora más tarde hablaré del suicidio. Entonces la gente que tiene ideación suicida o ha realizado tentativas suicidas es gente que tiene un profundo autodesprecio y por tanto no tiene compasión. Y a esas personas les cuesta mucho ser compasivas consigo mismas o con sus aspectos dolorosos o vergonzosos. Entonces es importante que alguien pueda hacerlo.
Ese alguien puede ser el terapeuta, pero también puede ser tu vecino, tu amigo, tu profesor, un familiar, un sacerdote, quién sabe, ¿sabes? Puede ser alguien de tu entorno que ve en ti la semilla o el potencial de crecer y reconoce eso y elige vincularse con eso y hacértelo ver en lugar de castigarte o maltratarte. Lo cual también requiere valor, porque Sí, claro. siempre que eres cercano y afectivo con alguien te expones a que te lastimen. Y siempre que quieres a alguien, eventualmente lo puedes lastimar. Sí, eso es verdad. También me gustaría que habláramos un poco de, como comentó al inicio, de que crecemos en un entorno violento, por lo tanto replicamos la violencia en cierto sentido. ¿En qué momento de la vida o en qué ciclo vital es más común que nos demos cuenta de o desarrollemos la compasión? ¿Se inicia en las infancias, en la adolescencia? ¿No existe una etapa fija? ¿Cada ser humano es distinto? Bueno, no creo que exista una etapa específica en la que pase, ¿no? O sea, la violencia... A ver, la agresión, insisto, es connatural al ser humano porque es connatural a los animales, a la vida. La vida en sí misma. Pero la violencia no forzosamente, ¿no? Y aunque el resto de animales son capaces de ejercer violencia, ahora sabemos que los primates, por ejemplo, sí la ejercen. Antes no se pensaba, pero ahora ya se sabe que sí. En realidad el que más la ejerce es el ser humano. Somos singularmente hábiles para ejercer violencia. Entonces, ningún bebé nace violento. Ningún bebé nace pensando que va a ser una mala persona o un monstruo, ¿no? Todos los bebés nacen pensando que van a hacer lo mejor que pueden. Bueno, pensando. Todos los bebés nacen aspirando a hacer lo mejor que puedan o con el potencial de hacer lo mejor que pueden. Según van creciendo y los van maltratando o los van descuidando, ese potencial se va reduciendo y se va convirtiendo en una estructura defensiva para protegerse de esa negligencia o violencia. Y esa estructura defensiva es la violencia es la violencia o la injusticia. Entonces, en realidad en cualquier momento de la vida puedes dar el vuelco y reconocerte como falible, como capaz de ejercer violencia, pero también como víctima de violencia, porque es la misma cosa, una vista de los dos lados. Incluso en el hecho de muerte. O sea, incluso un padre que durante toda su vida ha ejercido violencia sobre su esposa o sus hijos, incluso para esa persona es valioso poder en el lecho de muerte a punto de, cuando está agonizando, poder ver a sus hijos y a su esposa a los ojos y decirles, ahora me doy cuenta de que los lastimé, lo siento, no me daba cuenta, lamento haberlos lastimado. Incluso eso transforma su vida y sobre todo la de sus seres queridos. En realidad nunca es tarde para poderlo hacer. Ok. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Nos quedamos con el hecho de que, para empezar a ser más conscientes y poder desarrollar la compasión, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos sufriendo y también de lo que estamos ejerciendo hacia la otra persona. Uh-huh. Y posteriormente también nos damos cuenta, con lo que nos comenta, que nunca es tarde y que siempre existe una posibilidad en que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciéndoles a los otros y podemos a partir de ahí desarrollar la compasión. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti. El podcast está abierto para cualquier momento en el que usted guste venir, está disponible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Nos vemos en 15 días. Gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Hablemos de Paz e Igualdad. Yo soy Brenda Flores. Gracias por darte tiempo de escucharnos y ser parte de esta comunidad que cree en el cambio, en el diálogo y en el poder de construir un mundo más justo. Si te gustó, comenta, comparte y sigue conectado con este espacio. Nos escuchamos en los próximos episodios. Hasta entonces, sigamos hablando de paz y sembrando igualdad.